canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Bueno, hoy estamos celebrando dos cosas muy especiales. Por eso estamos con camiseta nueva. Los que no la han visto por aquí ya ven un número, ¿no? Ese número es el número de años, de temporadas que el Señor nos ha permitido celebrar como tierra nueva, ¿sí? Yo quiero que le demos un aplauso a Dios, que es el que se lleva toda la gloria de todo esto y que es quien nos da ese regalo precioso. Bueno, entonces hoy vamos a celebrar nuestro aniversario, pero, pues como con todos estos movimientos no habíamos podido, vamos a celebrar el Día de las Madres. ¿Hay mamás aquí? ¿Sí? Dios las bendiga. Vamos a dar un aplauso a todas las mamitas. Y vamos a orar por ellas antes que nada, ¿vale? Padre precioso, yo quiero bendecir estas mamitas hermosas, Dios. Y yo quiero hoy, amado Rey, Señor, que tú las abraces. Padre, a ti te plació, Señor, venir a esta tierra, Señor, y nacer de una mujer, de una mamá. Y yo creo que eso para ti es importante, Dios. Y por eso bendigo a las madres, Señor. Guarda sus corazones, oro por sus rodillas que no paran de orar por sus hijos, Dios. Porque solo tú conoces lo que significa la oración de la mamá, de la madre, Dios. Y por eso yo te bendigo, mamá, en el nombre de Jesús. Y hoy levanto tus brazos si te has sentido cansada, agotada. Y te digo que todo lo que has hecho vale la pena en Cristo Jesús. Lo que has bendecido a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, es de parte de Dios. Y creo que hoy Dios quiere consentirte y recordarte que te ama con todo su corazón como la niña de sus ojos. Gracias, Señor, por nuestras madres. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle doble aplauso a las mamás, ¿vale? Dios las bendiga. Bueno, hoy estoy como incómodo porque las matas van en real, pero me pusieron matas hoy, entonces vamos a intentar. Y en medio de la celebración de nuestro aniversario, venimos en una serie que se llama Revolución. En medio de esta revolución en la que estamos, que definitivamente solo Dios puede intervenir y hacer algo diferente. El equipo de producción me decía, pastor, ¿y mañana cumpleaños, fiesta o seguimos con la misma serie? Entonces yo le decía, déjame yo termino de orar y miro el sermón y te digo si cambiamos imagen o no. Y cuando yo me fui a sentar a estudiar, en una de las cosas el Señor me llevó a Deuteronomio 6, ¿sí? Si usted tiene Biblia ahí, ábrala, enciéndala, ábrala o póngala en modo avión, Deuteronomio 6. Y cuando la abrí, pasó algo muy especial porque el Señor me llevó precisamente a encontrarme con una de las tantas promesas que el Señor nos dio cuando con mi esposa y en el camino con nuestros pastores íbamos encontrando la visión a la que el Señor nos había llamado, ¿sí? Hace ya 4 años, por el mes de abril, realmente por el mes de febrero, en mi casa iniciábamos este sueño de Dios, porque definitivamente en mi cabeza nunca estuvo, pero en el de Dios sí estoy seguro que sí. Y era plantar una iglesia que se iba a llamar Tierra Nueva. Y ahí, en Deuteronomio 6, por allá a mí me gusta rayar mi Biblia, por ahí tenemos una imagen, creo que se las van a mostrar para los que no ven. Esta es mi Biblia y esta es esa promesa. No tiene solo un color de resaltador, ¿sí? O sea, cualquier melancólico estaría ahí temblando porque yo rayo por todos lados, torcido por todo lado. Y tiene unos circulitos, y en esos circulitos dice tierra por todos lados, ¿sí? Tierra por todos lados. Y ahí el Señor nos regaló, no entendíamos por qué, voy a serles honesto, cuando el Señor me dio esa promesa, yo le dije a mi esposa, saquemos la visa, que yo creo que nos vamos a ir, ¿sí? El Señor nos va a dar una tierra nueva, pero no era por fuera, era aquí. Y nos dio una tierra nueva en esa promesa. Y en ese pasaje, en el capítulo 6, usted va a encontrar que está la palabra tierra más o menos 7 veces, ¿sí? Y yo no entendía aún, yo estaba adivinando. Y eso ya no lo había empezado a hablar desde mayo del 2015. En el 2016 volvió y me lo ratificó en intimidad. Por eso esta Biblia, aunque viejita, no la suelto porque es la Biblia que tiene toda la memoria. Entonces ahí el Señor empezó. Pero ¿qué tiene que ver Tierra Nueva con todo esto? ¿Qué tiene que ver Tierra Nueva con una revolución? ¿Qué tiene que ver Tierra Nueva con esta celebración en medio de todo lo que estamos viviendo? ¿Sí? Que es algo de lo que no nos hemos querido alejar. No hemos querido, tal vez,
Queremos predicar esperanza, queremos predicar paz, queremos predicar reconciliación, como mi esposa lo predicaba muy bien. O sea, yo bendigo la vida de mi esposa, que me la pone más difícil cada que la dejo predicando, ¿sí? Pero bendigo su vida porque definitivamente es la unidad del Espíritu. Y no hemos querido sencillamente desviar el tema porque hay una realidad que vivimos como iglesia, como pueblo de Dios. ¿O quién no ha tenido susto en estos días? El que no ha tenido susto, que tire la primera expiación. Entonces yo le decía, Señor, pero pues déjanos estar intencionalmente conectados. ¿Y qué tiene que ver eso con el aniversario? Y el Señor me llevaba a entender que definitivamente Tierra Nueva, ¿sí?, fue fundada y cimentada sobre una revolución, sobre una inconformidad de Dios para con su iglesia, ¿sí? Quienes hemos sido golpeados o dañados en algún momento como hombres de Dios, tenemos que ser procesados para responder, ¿sí?, como un reto extremo de carácter a la voluntad de Dios. ¿Quién aquí ha tenido pruebas? ¿Sí? Le han pasado cacharros, cosas duras, ¿sí o no? Y aquí estamos, ¿sí o no? ¿Estamos mejor que antes? Un poquito achacados y golpeados, pero aquí estamos, ¿sí o no? Bueno, esta iglesia responde a una necesidad de Dios de revolucionar, de ser la iglesia de Cristo. ¿Y por qué en Deuteronomio? Voy a leerle un poco para contextualizarlo. Deuteronomio 6, 1 al 3, dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, ¿sí?, para que los pongas en práctica en la tierra, resalte ahí, a la que vas a tomar posesión, ¿sí? La tierra significa, para la palabra de Dios, significa para nosotros como hijos de Dios, algo que Dios nos entrega, de lo cual tenemos que tomar posesión y autoridad. Pero a veces tomar posesión y autoridad de nuestras tierras, llámense conquistas, llámense relaciones, llámense restauraciones, como usted la quiera llamar, necesita de una revolución. Pero esa revolución, si usted lo lee atentamente, está cimentada en sus mandamientos, en sus preceptos y en sus normas. Es decir, en la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es que muchas personas en nuestra iglesia, a veces cuando van a pedir consejería, dicen: no, ¿para qué voy a ir si el pastor me va a decir que la palabra dice esto? Entonces ahí yo respondo: si sabe, ¿para qué pregunta? ¿Cierto? Porque la palabra tiene la respuesta. Y la palabra siempre va a tener mejor respuesta que la mía como pastor, incluso que la del apóstol, que la del profeta. La palabra está por encima de todos. Y el pueblo de Dios estaba recibiendo esto en medio de un tiempo bien difícil. Y dice: para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy. Y para que disfrutes de larga vida. O sea, Dios estableció esta iglesia en medio de una revolución para enseñarte a cumplir la palabra de Dios. Aún en medio de todo lo que hacemos, de todo lo que nos sucede, de todos los golpes que nos damos. Y ahí fue donde conecté con Dios, cuando el Señor me decía: es que esto es lo que está pasando hoy. En esta temporada he aprendido a tener mi Biblia al lado y trato el celular al otro. Y trato de que toda noticia que me llegue la filtro a través de la palabra. Porque si no, la verdad es imposible de comprender. Es imposible de entender. Y lo que la palabra de Dios está diciendo acá para tu vida. Ahora, olvídate de lo que está pasando acá. Mira tu vida. Y si tu vida es una Cali hoy, pues esta palabra es para ti. Si algún área de tu vida es una Cali hoy, apedreada, golpeada, dañada, abusada, esta palabra es para ti. Y estás en tierra nueva porque Dios te trajo a ello, a ser restaurado. Por eso nuestra visión dice que queremos acá, cuando usted llegó y usted que llega por primera vez o que nos está viendo ahí por primera vez, dice que nuestra visión es construir una comunidad saludable, que no es fácil, de discípulos ¿de quién? De Jesús, donde aprendamos a amar a Dios, a amar a las personas y a servirle a este mundo que bastante lo necesita, ¿sí o no? Entonces, en ese fundamento se arranca esta revolución. Y ahí en el versículo 3, el Señor dice: escucha, Israel. Yo quiero que usted cierre sus ojos y que sienta la voz de Dios diciéndote: escucha, Juan, escucha, Margarita, escucha, Carlos, escucha, Alonso,
escucha María, escucha tierra nueva. Dice la palabra ahí, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra. ¿Cómo? Obedeciendo, ¿sí o no? Donde abunden, en la tierra donde abunden la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, Dios de tus antepasados. ¿Quiénes tienen una promesa de algo nuevo, donde van a fluir las cosas bien y van a ser de bendición? ¿Alguien tiene una promesa de esas acá? Amén. ¿Sí? Si usted tiene la misma Biblia que yo, debe tener esa promesa. ¿Sí? Una restauración, una familia nueva, hijos nuevos, ¿sí? Algo nuevo que Dios va a hacer. Y Dios promete eso a su pueblo. Ahora me voy a devolver un poco al contexto de esto que hemos venido estudiando acerca de la revolución. Y es que aquí Dios le está hablando a su pueblo, ¿sí? Pero a su pueblo le ha prometido bienestar. Levítico 26 dice, si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. O sea, Dios, después de todo esto que hemos estudiado, ¿sí? Después de entender que esta iglesia hace parte de eso y por eso estamos celebrando un cuarto año y vamos a celebrar muchos más de la mano del Señor, ¿sí? A su pueblo aquí le está diciendo que si obedece, ¿tendrá qué? Bendición. Pero ahí mismo en Levítico 26, más adelante, le dice que si desobedece, ¿tendrá qué? Maldición. Ay, pastor, eso no es tan popular. No, no es popular, pero la palabra lo dice. Dice que Dios a su pueblo le prometió bendecirlo materialmente, con fruto, con dinero, con muchas cosas materiales. Y el pueblo de Dios por una temporada muy larga obedeció. ¿Y qué pasó? Pues que Dios cumplió. Porque el que obedece nunca pierde. Diga el que tiene al lado, el que obedece nunca pierde. Nunca el que obedece pierde, nunca. Y yo le pido que haga un examen de ahí, y yo obedecí, no me fue bien. No, después Dios lo convirtió en algo bueno. El que obedece nunca pierde. Y la palabra lo deja ver así a través de su pueblo. Pero, Dios también advierte que el pueblo un poco necio también iba a desobedecer. Y ante la desobediencia hay una consecuencia. Dígaselo usted ahí mismo. Ante la desobediencia hay consecuencia. Para que no le diga a nadie, pues. Y eso pareciera básico y sencillo, pero es la raíz de parte de todos los problemas que estamos teniendo hoy. Cuando el pueblo obedece hay bendición, cuando el pueblo desobedece hay maldición. Y esa maldición normalmente es una consecuencia. Todo lo que estamos viendo hoy sencillamente es una consecuencia de lo que se ha sembrado, de lo que hemos cultivado, ¿sí? Y de lo que al final está brotando del corazón del ser humano. Alguien me decía ayer, pastor, es que al final estamos tratando de entender que es buenos y malos y resulta que todos estamos siendo malos. Y yo le dije, tienes mucha razón, porque al final el hombre vuelve allí. Y Dios me dejaba ver, tratando de estudiar esto, dice ahí en Levítico, comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. Dios prometía seguridad a su pueblo. Yo traeré paz al país y todos podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. ¿Producto de qué? De la obediencia. Y dice, ¿por qué era tan fácil? Pero el pueblo en el camino, este pueblo que fue bendecido, que fue multiplicado, porque si usted lo consulta, lee historia y ve el pueblo judío, es un pueblo muy bendecido materialmente. Es muy difícil encontrar, y yo diría que no lo he podido conocer el primero, una persona judía de esa naturaleza que no esté en prosperidad y en bendición, porque es una promesa de Dios. Pero nosotros hoy hacemos parte de ese pueblo injertados por lo que Jesucristo hace en la cruz. Entonces por eso el pueblo judío es un punto de comparación para entender qué nos pasa y por qué caminamos de esta manera así en nuestra vida personal, en nuestra casa y por ende en todo lo que está sucediendo en nuestro país. Y encontré 4 características que el pueblo de Dios, ante la abundancia material, ante la bendición de la obediencia, empezó a hacer para terminar en desobediencia. La primera de ellas es que el pueblo de Dios empezó a dar licencia. Ay, eso es una miradita nomás, yo paso rápido. Ay, no, yo estoy reclamando lo justo.
el pueblo empezó a darse licencias. Lo segundo que empezó el pueblo a hacer era a tolerar. Miren, en mi testimonio de vida, una de las cosas que, gloria a Dios, el Señor sanó fue mi lengua. Porque yo hablaba horrible y era vulgar, grosero. Y cuando Dios llega a mi vida, tal vez la segunda cosa que Dios me quita en el proceso de bautizo fue que cambió mi vocabulario. Y yo no sé si a usted le ha pasado, si usted ya lo dejó, está en proceso de dejarlo, que usted se encuentra con una persona que no ha cambiado el vocabulario y usted nada más la mira, ¿cierto? Porque usted dice, papito, se le corta una leche, ¿no? Y tienen el MK, el Hewlett Packard, todos junticos, ¿no? Uno de por medio, ¿cierto? Y uno dice, wow, pero yo fui así. Y por eso con las personas solo puedo tener misericordia. Pero cuando una persona entra en cosas como estas, cuando empieza a tolerar. Cuando el pueblo empezó a darse licencia a tolerar. ¿Sabe qué cultura crearon? Una muy colombiana. Esa que decía que uno al año no hace daño. ¿Sí o no? Y con esa cultura el pueblo empezó a desobedecer. Y cuando empezó a desobedecer, entonces vino la maldición. Cuando un pueblo desobedece, tiene una consecuencia. O sus hijos cuando desobedecen no tienen consecuencias. ¿Sí o no? Todos nuestros hijos. ¿Sí? Por lo menos aquí uno los puede disciplinar hasta los 35, ¿cierto? Tienen consecuencia. ¿Sí o no? Tienen consecuencia. Lo tercero que hizo este pueblo es que empezaron a construir y a hacerse ídolos. Empezaron a poner cosas por encima de Dios. Y a nosotros nos puede pasar muy fácil pensar que la bendición que viene de Dios mañana se convierte en un ídolo. Dios coge, me restaura, me bendice, me da un nuevo trabajo y ese trabajo se me vuelve un ídolo y yo pongo a un lado a Dios. Han de creer eso que pasa en otras iglesias, en esta no. Pero pasa. Han de creer que hay personas que anhelan prosperidad y Dios viene y las bendice, y cuando Dios dice que prospera y promete, Él cumple. Y Él no le da 10 pesos, le da 1000. Pero esos 1000 lo hicieron olvidar de Dios. Eso le empezó a pasar al pueblo. El pueblo empezó a colocar entre sus cosas ídolos y se empezó a alejar de Dios y a recibir evidentemente consecuencias. Lo último que le empezó a pasar a este pueblo es que este pueblo se empezó a comparar. Este pueblo se empezó a comparar, ¿y por qué yo no tengo lo que tiene el país de allá? ¿Y por qué yo no tengo lo que tiene mi vecino? Y eso se llama codicia. Y entonces cuando usted se empieza a comparar, ¿sí? Usted se da licencias, usted tolera cosas con tal de ser igual al otro. Cuando Dios a usted le había dado una identidad única de hijo de Dios. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Que el pueblo, terco y desobediente, recibió consecuencias. Tuvo que voltear en el desierto, recibió consecuencias muy difíciles, tuvo que pasar hambre. Pero Dios en su misericordia, dice la palabra, envió maná. ¿Sí? Envió un alimento especial, porque eso es lo que dice la palabra. Después de ver el pueblo de Dios, ¿sí? Empezamos a ver en esta historia, vuelvo y le repito, estos últimos tiempos vengo predicando mucho de la historia bíblica, ¿sí? Y entonces nos encontramos con que el pueblo de Dios, cuando ya se vio emproblemado, lo que dijo es, queremos, no pudimos nosotros, no pudimos obedecer, queremos un rey que nos enseñe a obedecer y nos dirija. Entonces Dios, que Dios nos tiene mucha paciencia. Vamos a hablar la verdad, ¿sí o no? Ay, que nosotros somos tercos, pero Él es paciente. Óigalo, ustedes no necesitan un rey. Ustedes lo que necesitan es obedecer. No, nosotros queremos un rey. Entonces Dios le dijo, bueno, pues si ese es su deseo, yo les doy al rey. Y les colocó a Saúl. Y Saúl, que era un hombre que no contemplaba a Dios, pero era rey, elegido por el pueblo, ¿sí? Terminó mal en la cosa. Dios en su infinita misericordia. Yo leo la Biblia, en serio, yo la cojo y cada que la repaso digo, oiga, Dios
Nosotros es embarrada tras embarrada y Dios corrija y corrija. Usted la embarra y Él recoge y recoge. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que si usted la sigue embarrando y embarrando, Él después viene y lo recoge. Lo que pasa es que algunas de esas embarradas tienen consecuencias que toca recogerlo en otro lado. Algunas de esas embarradas tienen consecuencias que le van a doler mucho a usted o a otra persona. Entonces, ¿por qué no obedecer? Bueno, no obedecemos porque realmente nuestro corazón se aleja de Dios. Y el mejor ejemplo fue el reemplazo de Saúl, el rey David. Primera de Samuel 13, versículo 14, Nueva Biblia de las Américas dice: pero ahora tu reino no perdurará. Estas palabras son sobre Saúl después de haber metido las de caminar, ¿cierto? Dice: el Señor ha buscado para sí un hombre conforme ¿a quién? A su corazón. Porque Dios ama a su pueblo y quiere lo mejor para su pueblo. Y entonces aquí, hizo de David, que era un hombre conforme al corazón. Y en medio de todo esto, si a mí me dicen, vea, vamos a nombrar a David presidente, ¿quiénes votan por él? Si no, yo voto. No, pero en serio, ¿están aburridos, bravos? ¿No? Si les dicen, vea, les vamos a nombrar un nuevo presidente, se llama David, un hombre conforme al corazón de Dios, yo voto por él, ¿sí o no? A ciega hoy. ¿Sí o no? Yo voto por... ¿Es un hombre conforme al corazón de Dios? Pero tiene un problema. Es hombre. Igual que todos los reyes que se colocaron después y antes, tiene tentaciones. Y cayó. Y pecó. Porque no hay uno solo que sea puesto que en su humanidad nos pueda garantizar que no va a pecar. Unos pecan por un lado, otros pecan por otro, pero no hay uno solo perfecto. Y la palabra nos deja ver esto, que a través de David, un hombre conforme al corazón de Dios, Dios estableció una autoridad, un rey imperfecto, con tentaciones, con debilidades, con luchas como las tuyas y las mías. Y Dios nos está diciendo hoy como iglesia: hey, les estoy diciendo que son débiles, que si no obedecen, que si no se enfocan y no ponen la mirada en Jesús, la tentación va a llegar y van a caer. Porque todos queremos que se solucione el tema, todos queremos que haya una persona, todos queremos un rey, todos queremos un Mesías. Dice la palabra en Hechos: entonces pidieron un rey. Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Ay, nosotros llevamos 3 y medio. Tras destituir ¿a quién? A Saúl. Les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. ¿Ustedes creen que Dios tenía una mala intención con David? No. ¿Dios quería lo mejor para su pueblo? Sí. Pero Él nunca se contradice. Y en la libertad que te dio a ti, te dio a mí, te dio la libertad de elegir. Conoce tu corazón, sabe que puedes pecar. De David sabía que aunque David pecara, se iba a volver a él. Y la pregunta es, ¿Dios sabe eso de ti? Porque todos pecamos, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice la palabra. Entonces, si tú pecas y yo peco, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia para que Dios confíe en mí? ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Porque David pecó. Dice la palabra que David se acostó con la mujer, con la esposa del líder del staff. Wow. Y aparte, no solo con eso, cuando se vio agarrado, lo mandó a matar. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe dónde llega un hombre cuando no sabe resistir la tentación y los deseos de los placeres de la carne? Allí. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque no hay un hombre sobre la faz de la tierra que te pueda garantizar justicia, que te pueda garantizar provisión. Solo Dios puede hacerlo. Y ahí entonces, en medio de esa imperfección, el Señor se atraviesa en la historia y nos dice:
no lo pude hacer a través de la ley. No lo pude hacer con hombres que eran conforme a mi corazón. Lo voy a hacer de otra manera. Isaías 32:1 dice: miren, un rey reinará con rectitud. ¡Wow! Vuelvo a la pregunta. Si te dicen que ahora viene un hombre y Dios dice que va a reinar con rectitud, ¿usted lo elige? Pues claro que lo elige, ¿sí o no? Si muchos nos casamos sin saber nada y elegimos sin caricello, imagínense que Dios viene y promete y dice: yo les voy a traer un rey. Escuche bien, un rey reinará con rectitud y los gobernantes de ese rey gobernarán con justicia. Es una promesa para su pueblo, es una promesa para sus hijos. Pero esa promesa era una profecía mesiánica del rey, del único que puede hacer que nosotros salgamos de esto de otra manera. ¿Por qué? Porque ahí se forjaba el nuevo pacto. Porque en esa promesa, ante la debilidad de la carne de estos hombres, de todos los reyes, usted lee la Biblia, hace una lectura de los reyes, coge Google, busca reyes, y mira que unos hicieron la voluntad de Dios, pero eran mundanos. Otros hicieron la voluntad de Dios, pero a medias. Otros no hicieron la voluntad de Dios, porque ese es el hombre, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra. Entonces, quiero ver las noticias de hoy, lea la Biblia y les ves a ti que dice: uy, pero esto fueron 2000 años, lo mismo que pasó hoy. Porque el hombre sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo si se aleja del corazón de Dios. David era un hombre conforme a su corazón, pero en el primer momento en que la tentación lo agarró, cedió. ¿Y qué pasó? Tenga. ¿Y ustedes creen que eso generó una consecuencia? Claro que generó una consecuencia. Más adelante, David tuvo un nieto que casi acaba con el reino. Y que la consecuencia para su pueblo fue muy grande. Porque todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Y si es pecado, tendrá una consecuencia que normalmente te va a doler. Entonces Dios se atraviesa y dice: yo voy a enviar un rey que gobernará con rectitud. Y si Él envía un rey, es porque va a establecer un reino. Va a establecer el reino de Dios, el reino del que tanto predicamos, del que tanto hablamos, pero del que poco nos acordamos. Porque como el pueblo de Israel estamos pendientes de lo que nos falta y de los placeres y de lo que necesitamos. Todos estos reyes que pecaron antes de que llegara el rey, de que llegara Jesús, el rey verdadero, todos estos reyes atrás pecaron. Y entonces Dios manda a su hijo a establecerse como rey, pero a demostrarle a nuestra humanidad que Él iba a ser el rey que no iba a pecar, que Él iba a ser el rey que iba a pasar la prueba, porque todos los otros, incluido David, pecaron. Pero Jesús se hace su pueblo. Jesús se hace nosotros. Y va al desierto. Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera ¿a qué? A tentación. No hay uno solo aquí que no vaya a ser tentado. Si usted piensa aún que la tentación se refiere solo al área sexual, está frito. Porque la tentación tiene mucho más que ver con otras cosas. A veces los que batallamos o luchamos un día con el área sexual, entonces creemos que cuando hablan de tentación en la iglesia solo es para esos. No, porque tú puedes ser tentado y te vas a dar cuenta cómo Jesús fue tentado. Jesús fue tentado de la misma manera que todos los reyes anteriores fueron tentados, pero que por su humanidad no iban a poder superar. Y Él va al desierto, dice la palabra que el Espíritu lo lleva para que Satanás lo tiente. Y cuando tú vas un poco más a fondo de esta definición, de esta tentación, de esta palabra, ves que en el original esta palabra significa, me encanta este significado literal, dice tentar, tratar de aprender la naturaleza o el carácter de alguien o algo, sometiéndolo a una prueba minuciosa y extensa.
Voy a explicarte esto que el Señor me regalaba. Cuando tú eres tentado o tentada, ante el área que sea, ¿sí? Lo que el diablo está queriendo es que tú seas como él. O sea, la tentación, lo que el diablo implícitamente te coloca, ¿sí? Vamos a colocarlo en algo suave, en el chocolate, ¿sí? ¿Alguien es tentado con el chocolate? Ay, aquí más de uno dijo, ay, pastor, me pilló. ¿Sí? Cuando usted lo tienta el chocolate, el diablo lo que le está diciendo, bueno, ahora, y usted no lo puede comer, obviamente. Cuando usted lo tienta el chocolate, lo que el diablo le está diciendo es, sea como yo. Usted me está entendiendo que es ceder a la tentación. Y yo creo que todos nosotros acá, no hay uno que pueda tirar una piedra. Esta semana ha sentido la tentación de algo. Leyendo noticias, escuchando algo, oyendo al vecino, oyendo al familiar. Pero hemos estado tentados a algo. A algo que no obedece al reino de los cielos. A algo que no obedece a la verdad. Y mire lo que pasa en este suceso, después de comprender esto. Después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Tuvo hambre. Porque cuando usted crucifica su cuerpo, por eso el ayuno es un arma espiritual. Porque cuando usted mengua su cuerpo, a su carne, ¿sí? El diablo va a venir a tentarlo, pero usted va a estar más sensible. Por eso si usted está siendo tentado, tentada, a lo que sea, ayune. Porque el ayuno es un arma espiritual para vencer la tentación. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios hoy en medio de esto? Aparte de orar como lo venimos haciendo, ayunar. ¿Para qué? Para que el diablo, cuando venga a tentarme, yo me termine pareciendo más a Dios que al diablo. Recuerde, cuando usted es tentado, hasta ahí lo único que le están proponiendo es que se parezca al diablo. Pero cuando usted cae en la tentación, se hizo igual que el diablo. Y por eso usted necesita arrepentirse, venir rápido y quitarse esa imagen. Porque él con la culpa va a querer que usted se siga pareciendo a él. Y aunque algunos nos dejaron la cara de testimonio, Dios quiere que nos parezcamos a Jesús, no al diablo. Amén. Sigamos acá. Mateo 4, 2b dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo que hambre, porque cuando uno ayuna le da hambre. El tentador se le acercó. ¿Quién? El tentador. ¿Sí? Yo había visto muchas facetas de Satanás, pero en esta detallando dice el tentador. Dios no te tienta. Dios permite muchas cosas por un propósito en tu vida, para ejercitar los músculos espirituales. Pero Dios no te pone en tentación. Es el diablo el que te tienta. Es a la tentación del diablo a la que el pueblo se dio en este momento. Es a la tentación del enemigo a que gobernantes insensatos responden en este momento. Nosotros tenemos que tener muy claro quién tienta. Y dice aquí la palabra, el tentador se le acercó y le propuso. Ay, mire, él se le acerca. Y no vayan a pensar siempre que él viene con cachos y con trinche. Ese no es el diablo. Ese es el de la América, que es nomás ese. Pero el otro no viene así. El otro, cuando menos usted piensa, lo tiene sentado ahí al lado, tentándolo o tentándola. ¿Sí? Con lo que menos usted piensa. Eso es lo que el diablo ha hecho en este plan diabólico, malvado. Tentar al pueblo. Y el pueblo ha caído. Déjeme se lo explico en qué. El tentador se le acercó y le propuso. El diablo viene con propuestas. Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en ¿qué? En pan. El diablo siempre va a venir en tu necesidad. Donde tú estás débil, ahí él va a venir a tentar. Por eso es que un pueblo sano es un pueblo que el diablo no toca. ¿Por qué? Porque no tiene cómo entrar a mi vida. Si yo tengo un problema de paternidad, yo tengo que solucionarlo. Si yo estoy en pecado, yo amo los hombres de mi iglesia. Porque son valientes. Estos días yo ya me iba a subir al avión y eso llame por todo lado y yo, ¿por qué man tan cansón? Vamos a subir al avión, espere. Y ya como a la 25ª llamada yo dije, no, pues hay que contestar. ¿Sí o no?
Y ya me iban a apagar el celular en el avión. Yo contesté, ¿cómo va, mijo? Paso, no puedo más. ¡No puedo más! Y yo, ¿qué pasó? Yo dije, ¿pasó algo? Estaba siendo tentado. Pero él sabe que hombre solo, presa fácil. Y por eso buscó ayuda. Y el Señor alargó la salida del avión justo para la consejería. ¿Por qué? Porque ante la tentación el diablo me propone, pero yo no puedo caer en ella. Porque la palabra dice, si eres el Hijo de Dios, mira lo que está pasando aquí. Si eres el Hijo de Dios, primera propuesta, engaño, tentación, ordena a estas piedras. ¿Por qué le dice Satanás a Jesús, ordena sobre esto? ¿Saben por qué? Porque Satanás sabe quién es Dios. Pero si usted no sabe quién es Dios porque no lee la palabra de Dios, pues el diablo viene, le dice cualquier cosa y dice ¡bu! Pero si usted sabe quién es Dios, pues a usted le tiembla y dice, a mí no me toca. Porque valiente no es el que no corre. No es el que corre. Valiente es el que aún con el susto de queda ahí. Y con autoridad, y yo soy un hijo de Dios y a mí no me tocas, diablo asqueroso. No le voy a decir grosería al diablo, no pierda tiempo diciendo grosería. Solo hasta asqueroso y no más. Miren lo que le dice, ordena estas piedras. ¿Saben por qué le dice eso? Porque él sabía que era Dios. Y Dios es omnipotente, es todopoderoso. Jesús podía coger esas piedras y volverlas pan, con salchicha incluida. Pero Jesús se voltea en su identidad, porque recuerda, Jesús es divinamente Dios, pero humanamente Jesús, hombre. Pero es Dios, esa es su esencia. Y dice que en su omnipotencia, Jesús le respondió, está escrito, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Usted se imagina si este pueblo respondiera hoy así? ¿Qué pasaría con la protesta y con todo? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Porque el pueblo no se confundiría de quién es su proveedor. El pueblo no se confundiría de quién le prometió llenaría y supliría su mesa. Salmos 37:25. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. O sea que si tú y yo somos justos, no tenemos por qué temer al hambre. Y a lo que Dios me llevaba a entender en este momento es que el hambre, donde hay hambre, hay una crisis de fe. Donde llegó el hambre, hubo un pueblo que dejó de obedecer a Dios. Hubo un pueblo que empezó a poner dioses. Y yo le quiero hacer, abro paréntesis, eso no va a cambiar nuestra visión de servirle al mundo. Eso no va a cambiar la visión de Tierra Nueva, de bendecir en la necesidad que nuestro pueblo tiene hoy. Pero mal haría yo ir a suplir asistencialistamente el hambre de alguien que no quiere entender que el hambre no se va a acabar mientras no se arrepienta. Mientras no deje de creerle al diablo sus mentiras. Mientras no deje de caer en la tentación. ¿Nos enseñaron a orar así, sí o no? Dos cosas importantes que nos enseñaron a orar. Señor, no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del monstruo, ¿sí o no? El malamén que llamaban. El hambre puede estarse convirtiendo hoy en una excusa de manipulación para muchos. Y yo quiero hacerte una pregunta. A partir de esto que Jesús vivió, ¿en quién o en qué cosas pondrá usted su confianza para satisfacer sus necesidades básicas? ¿En un gobierno? ¿En un jefe? ¿En una iglesia? Cuando Jesús vino a establecer su reino, vino a decirle a todos estos reyes que se habían equivocado que Él no iba a caer, pero que su reino no tenía nada que ver con la bendición por la que el pueblo se perdió.
Y quiero ser claro en esto. Lo que Jesús vino a romper fue con toda doctrina de prosperidad, que le enseñaba a usted a dar para recibir. Y yo sé que es un principio de siembra y cosecha, aquí lo vivimos en esta iglesia. Pero lo que Jesucristo estaba viniendo a decirte, eso se trata de mi reino. Y en mi reino yo te voy a bendecir. Yo aquí puedo pedir las manos levantadas y he visto bendiciones milagrosas. Y como digo, no de 2 pesos, de mucha plata. No de una relación pequeña, no, de restauración. Porque cuando Dios interviene, Él es el dueño del oro y de la plata. Pero lo que Jesús estaba diciendo acá, cuando dijo, no solo de pan vive el hombre, es que por estar pendiente como el pueblo de Israel, de las riquezas, de los placeres, en la tentación del diablo, no sería resistido. Porque lo primero que nos empieza a pasar ahora es temor, incertidumbre, miedo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Se va a quebrar la empresa? Claro, yo vengo clamando, yo 2 semanas orando por todos los empresarios y empresas de Cali. Pero oro para que ellos puedan entender que su proveedor, que su confianza tiene que estar en Jesucristo. Porque Él es fiel. Y así como lo ha hecho una vez, lo hará otra. Y por eso quiero dejarte esa pregunta. ¿En qué y quién estás poniendo la confianza de tus necesidades básicas? ¿Quién crees que las va a suplir sino Dios? Eso fue lo que Jesús hizo para romper entre los reinos que habían pasado y su nuevo reino. Lo que Él estaba proponiendo ahora es que no dependieras de un estado, es que dependieras de Él. Porque ya la Biblia nos deja ver que los hombres son imperfectos, van a ser imperfectos, pero que clamamos porque por lo menos se acerquen en temor a Dios. Amén. Él vino a establecer un nuevo reino basado en la absoluta confianza en Dios y dependencia de Él, no en la clase de abundancia que sirve para satisfacer nuestros deseos, nuestro estómago. No solo de pan vive el hombre. Él vino a establecer un reino con un propósito diferente. Y por eso se enfrentó a la tentación. Se enfrentó a ella. Mateo 4, 5, 6. Segunda prueba le dijo, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Ojo, ¿de qué? Del templo, de la iglesia. Sí. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, diablo asqueroso. Es que el diablo es puerco, como dice Primera de Betty la Fea. ¿Sí o no? Eso sí saben, ¿no? El diablo es puerco. ¿Cómo le respondió Jesús la primera? Le dijo, escrito está. Usted le dice al diablo, escrito está en su vida, y el diablo no lo toca a usted. No se le acerca. Escrito está esto, a mí no me molestas. Te vas. Pero el pueblo se olvidó de esto. El pueblo no quiere leer esto. El pueblo se conformó con las cajitas de promesas y no quiere conocer a fondo la palabra de Dios. Y por no conocerla no sabe qué decirle al diablo, escrito está. Y cuando el diablo viene a molestar, lo que le digo. Sí, primera de Netflix 1, ¿qué dice? Estamos en tiempos de prueba. Estamos en tiempos de juicios. Yo sé que no es el final, es claro. Gloria a Dios, porque el final estaría esto, sí, mejor dicho. Esto no es ni el martillazo en la uña, es esto. Pero que Dios usa estos tiempos como juicio, los usa. Para usted, para mí, para la iglesia. Si su vida no es distinta después del COVID, usted no entendió. Si vino el COVID, se lo pegaron la lleva, vivió, pasó y usted no ha entendido, sigue igual. Esta palabra es para usted. Si este paro llega a esta ciudad, si todo lo que hemos vivido llega a esta ciudad y Cali no cambia, no entendimos nada. No entendimos como iglesia qué teníamos que hacer revolucionariamente. Y por eso estamos acá, enfrentándonos. Y quiero decirte, tanto tú como yo vamos a ser tentados. Pero Dios nos está dando la salida. El problema de esta salida es que el diablo, se los vengo diciendo desde hace rato, el diablo es buen diablo.
Mire el desgraciado lo que responde. Porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Salmo 91, 11, 12. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden con tus caminos, en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Y algunos dicen, ay, sí, eso es de Dios. El diablo se sabía el salmo. El diablo le estaba diciendo a Jesús en el engaño, en la tentación, como caemos muchos de nosotros hoy, contextos fuera de contexto. Ah, es que la palabra dice esto del pobre, esto. Sí, pero la verdad es la suma de su palabra, es verdad. Pero si usted hace juicio solo con un texto, wow, el diablo lo engaña. Entonces usted, muy evangélico, con la palabra, cae en la tentación. Como muchos hemos caído en esta temporada. Engañados por el diablo, aún con la palabra de Dios. Expuesta por falsos profetas, expuesta por manipuladores de la palabra, expuesta por personas que se quieren justificar. Esta semana, una persona que conozco, que es muy reverente, posteó algo que me llamó la atención. Yo lo posteé, yo sabía que eso me iba a generar problemas, pero quería pelear. Entonces, subí la imagen, y la imagen decía algo más o menos así, decía, ¿eso del yugo desigual aplica para la política también o solo para los que van a buscar novia? Y yo dije, problemas en 5, 4, 3, 2, 1, y fijo, pum, pum, pum. Yo lo hice molestando, la verdad. Pero es que me confrontaba cómo somos de evangélicos y cómo caemos redondos. ¿Sabe por qué? Por no leer la palabra. Por eso Jesús se devolvía. Jesús no tenía lo que usted y yo tenemos hoy. Jesús no tenía el Nuevo Testamento, tenía una cosa que se llamaba la Torá. Y en Deuteronomio 6, otra que se llama la Shema, que es lo que el judío declara 2 veces al día. Y Jesús, como hacía la tarea, cuando el diablo quiso enredarlo con la palabra, ¿sí? Porque muchos usan hoy la palabra para manipular. Cuando el diablo lo quiso enredar con la palabra, él le respondió y le dijo, mire esta conversación, es que me encanta Jesús. El diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Y Jesús le dice, pues también está escrito esto. Y hoy usted necesita saber que también está escrito, porque usted se va a encontrar personas equivocadas que van a usar la palabra para argumentarle a usted su error. Y usted le va a tener que responder, hermanito, yo te amo, pero también está escrito esto. Y la suma de tu palabra es verdad. ¿Sí me entiende? Porque el pueblo de Dios tiene que salir al siguiente nivel. ¿Sí me entiende? Porque el pueblo de Dios tiene que hacer como nosotros ahora en este seminario que se llama Legendarios. Teníamos un grito especial. Y cuando decían Legendarios, nosotros gritamos ¡Aú! Porque el pueblo de Dios también necesita un nuevo nivel de amor, un nuevo nivel de honor y un nuevo nivel de unidad. Y eso solo lo va a dar el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y es lo que Jesús nos muestra. Jesús había podido caer en la tentación, venía de ayuno, venía débil, y podía haber pensado que él debía ir al templo ya. No, él sabía que ese no era el tiempo de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ser sabia para entender su tiempo hoy. Por eso la iglesia no puede parar de orar, no puede parar de ayunar, no puede parar de leer la palabra, no puede parar de entender la palabra de Dios, no puede parar de congregarse. Yo le doy gloria a Dios por cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús. ¿Saben por qué? Porque hay gente fría, apagada espiritualmente, porque no entendió que el miedo no le podía arrebatar el privilegio de congregarse. Aquí ya que nos ahogamos con ese tapaboca, pues no importa. Pero aquí hemos estado. Y hacíamos el recuento de estos 4 años y decíamos, gloria a Dios. Porque de a poquitos, aquí hemos estado. Que le pegaron la lleva a uno, ese descansa el otro fin de semana.
que se lo pegaban al otro, y así sucesivamente. Y aquí estamos, viendo la mano de Dios, porque Dios nos ha guardado, porque Dios ha estado allí. Pero cuando usted no cede a la tentación de la comodidad, a la tentación del engaño, de la manipulación, usted va en otro nivel. Usted empieza a subir de nivel. Usted empieza a subir de nivel de amor, de nivel de honor, de nivel de unidad. Y Dios quiere llevarlo a usted a ese nivel. Por eso Jesucristo viene como ejemplo a decirnos, en el nuevo reino, este nuevo reino será uno en el cual el pueblo de Dios confiará plenamente en Dios. Usted me está entendiendo lo que Jesús está proponiéndole. Es una locura este mundo. Por eso los apóstoles lo decían, estamos locos, claro que estamos locos. ¿Cómo me van a decir que tienen esperanza en medio de esta perdición que estamos viendo? Sí, es que el Señor nos dijo a Tierra Nueva este año que este año era el año triple E, año de esperanza, año del Espíritu Santo, que es el único que lo puede cambiar, y año de su esplendor, porque su esplendor es el único que puede transformar toda esta destrucción en algo nuevo. Su esplendor es el único que va a hacer que Cali sea mejor que la Cali que conocimos. Es solo Él, es solo el Espíritu Santo el que lo puede hacer. Y ahí termina entonces la última tentación. Si usted no se ha acomodado en ninguna de las anteriores, en esta se va a acomodar. Mateo 4, versículo 8 al 9. Dice lo siguiente. De nuevo lo tentó, ¿quién? El diablo, porque el diablo es el que tienta. Pero dice algo especial, ¿qué dice? De nuevo. A mí me encanta cuando las personas vienen, se convierten, entran en libertad, se liberan, ¿sí? Uno viene aquí, los libera, salen los chamucos y todo volando y quedan en libertad. Pastor, ya yo soy libre en el nombre de Jesús. Y de pronto pasan los meses y dice, oiga, ¿y la hermana qué pasó? No, pastor, yo me la encontré en Changó. Changó, un café que hay allá abajo, ¿no? Yo no estoy diciendo nada. ¿Sí? Y entonces uno pregunta, ¿y usted cómo sabe? Oiga, ¿y la hermana en serio qué pasó? Me dijo, no, pastor, ya se dedicó a trabajar, Dios la liberó, la bendijo. Y ella dice que no quiere saber nada de la iglesia, que a usted le cae mal. Y yo, bueno, está bien, pues, que me perdone. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Que algunos no entendemos que el diablo vuelve. En otro de los evangelios dice, el diablo después de ver que no podía, lo dejó y le dijo, yo vuelvo, pilas. Y aquí la palabra dice, de nuevo lo tentó. Ay, porque vuelvo y les insisto, el diablo es buen diablo. Pero si usted es un hijo de Dios, usted sabe quién es el diablo, toma autoridad, toma identidad del reino de Dios y da su batalla con identidad. Una de las cosas que aprendemos en Libertad en Cristo es a decirle la verdad al diablo así. Y renuncio a la mentira que me estás diciendo en el nombre de Jesús y te vas. Porque no necesito ser ni teólogo, ¿sí? Ni máster en X, en Y, para tener autoridad de decirle al enemigo, no me molestas más. No tocas mi familia, no tocas mis hijos y no tocas mi ciudad. Cuando llegué a este seminario, mi esposa le llamé a mi esposa y le dije, bueno, eso no era un seminario, es un evento, no es un retiro, porque en un retiro usted conoce al Cordero, a Jesús, pero en Legendarios usted se encuentra con el león de la tribu de Judá. Y cuando yo tatué eso en mi corazón, lo primero que hice al abrir el celular fue decirle a mi esposa, cuando me preguntó cómo me fue, yo le dije, no te puedo contar todo en este momento, pero lo único que te voy a decir es que si antes no tuve miedo, ahora tengo menos, porque tengo muy claro quién va enfrente mío. Tengo muy claro en esta batalla contra quién estoy peleando. Esto no es contra unos muchachos, esto no es contra hombres carnales, orgullosos, egocéntricos, esto es contra tinieblas. Y la iglesia tiene que saber contra quién pelea, porque el diablo vuelve. La palabra lo dice, Jesús lo refleja y dice, aquel que limpia esa casa y no cierra bien la puerta, el diablo vuelve y vuelve con 7 más, ¿sí?
Y 7 no son el número perfecto de 7, no, es el número perfecto de espíritus y demonios para atar su vida, oprimirlo y no dejarlo avanzar. Y por eso tenemos que cerrar la puerta. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta. ¡Wow! Es que el diablo copia bien. Porque el Señor, por ejemplo, a nosotros nos dijo que teníamos que ir a una montaña. En este evento el Señor llevó a su pastor a llevarlo a una montaña. Y el diablo usa las estrategias porque él sabe quién es Dios. El diablo como enemigo hace su estrategia. Y el pueblo de Dios a veces cae por falta de sagacidad, como el Señor nos lo dice. Caen 2 noticias. Y yo ahora lo que me he dedicado no es a pelear. Bueno, cuando las otras son poquitas. Pero yo ahora no peleo, yo ahora solo pregunto. Cuando veo a alguien que está diciendo cosas que yo digo, ¿por qué pensará esto? Y yo, ven, ¿y tú qué opinas de esto? Y si es cristiano le digo, bueno, ¿y qué te dice la Biblia más de eso? ¿Sí? Puedes aumentar tu perspectiva, tu zoom. Y me he encontrado con algo bonito, que muchas personas valoran y me dicen, pastor, ¿sabes una cosa? Me sacaste la piedra, pero no lo había visto desde ese punto de vista. Y yo siempre digo, yo no sé todo, pero hoy tengo muchas preguntas, porque quiero que esto, la iglesia lo resuelva a la luz del reino de los cielos, no a la luz del reino del hombre. Jesús lo hizo de esa manera. Jesús no se puso a buscar estrategias del mundo. Jesús dijo, escrito está. Él fue a la palabra. Y me encanta esta alabanza que cantábamos ahora, porque dice que a través de la palabra el Espíritu Santo embellecerá nuestra ciudad, traerá justicia y belleza y el reflejo de su corazón. La única forma en la que su casa, mi casa, Cali, Colombia, sean transformadas es cuando el reflejo de Cristo esté sobre ellas. Es cuando nosotros como empresarios, como empleados, como trabajadores, reflejemos el reino en cada rincón y hagamos verdaderamente de nuestra tierra nueva. Voy a hacer una pregunta, levanten la mano los que nacieron, tienen registro civil de Cali. 1, 2, 3. Y el resto, uy, qué poco entra que no es de aquí, ¿sí o no? Poquitos. Dios bendiga a los caleños. Levantemos la mano los que no tenemos registro civil de Cali, somos por adopción, hijos. Bastante, ¿sí o no? Y si usted hace el test, pregunta, ¿cuáles de los que nacieron en Cali, su papá nació en Cali? Más poquitos, ¿sí o no? Vea, quedaron 4. Y así sucesivamente, todos estamos en una tierra nueva. En una tierra donde Dios quiere que obedezcamos sus preceptos. Porque si sus preceptos son obedecidos, la bendición vendrá sobre nuestra tierra. Entonces ahí de cuando el diablo volvió, dijo, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Le mostró lujos, plata, billete. O sea, ¿cuál vendedor de multinivel? Ay, mentira, no, perdón, si hay ninguna mentira. ¿Sí? Le dijo, no tendrás que trabajar, ¿sí? Pero los malos, no los malos. Todo esto se daré si te postras y me adoras. Todo esto te daré. ¿Usted no cree que el diablo está metido en medio de todo esto, tentando? ¿Usted no quiere que el diablo le está ofreciendo a una nueva generación algo que Dios no vino a ofrecerle? ¿Usted no cree que nuestros gobernantes están tan perdidos y equivocados, que están siendo tentados también ante lo que Dios no ha colocado y no ha pedido para su pueblo? Porque créamelo, no hay uno solo que pueda levantar la mano hoy para decir que no está equivocado. Ni siquiera nosotros como pueblo de Dios. Pero si nosotros nos volvemos a lo que Jesús hizo, resistimos la tentación. Esto es resistir al diablo. Resistan al diablo y ¿él qué? Huirá. ¿Cómo lo resistimos? Con la palabra. Con la palabra. Por eso Dios le dio el regalo a esta iglesia de un día poder ser, es mi anhelo, de poder ser conocida como la iglesia del libro. ¿Cuál libro? Pues el de la Biblia. Lo que pasa es que aquí lo tenemos en los libros de la Biblia. ¿Y ustedes qué es lo que hacen? Leer la Biblia. Ay, no, eso tan bobo. Pues leer. Váyale. ¿A quién le ha servido en esta temporada leer la Biblia en experiencia bíblica en comunidad? Amén, ¿sí o no? Se responde unas cositas, ¿no?
Además de que tiene un refugio cálido y seguro, con gente cristiana, con gente que piensa como usted y que quiere entender la verdad y que no quiere vivir más engañada. Eso es una tierra nueva. Mateo 4:10, entonces, ante la tentación, ante la prueba que estamos pasando como hombres, como mujeres, como hijos de Dios, Jesús había terminado Libertad en Cristo, reciente, calientico. ¿Y sabe qué le respondió al diablo? Ustedes me ayudan a leer ahí, Mateo 4, versículo 10. ¿Qué le dijo? No, pero ahí el diablo dice, ¿cómo le dijo? Ay, ya se despertó el diablo, pero espera a ver. ¿Cómo le dijo? Bueno, ahí ya abrió la puerta. ¿Sí? ¿Cómo le dijo? Digamos que se fue. Vete, Satanás, le dijo Jesús. ¿En qué área de tu vida tú tienes que decirle al diablo hoy, te vas de mi vida? No me oprimes más, no me tientas más, no voy a caer en tu pecado. Te vas de mi vida, te vas de mi mente, de mi cuerpo, te vas de mis emociones. Vete ahora, Satanás. Jesús lo respondió. Y si usted como yo somos seguidores de ese Cristo, de ese Jesús, si usted como yo queremos algo nuevo, un reino nuevo, tenemos que levantarnos a decirle al diablo, no a las personas, entiéndame esto. Las personas están confundidas. Los jóvenes están confundidos. Muchos agentes de la autoridad están confundidos. Muchos gobernantes, muchos más, están confundidos. Mi lucha no es contra ellos, así a veces no se ayuden. Mi lucha es contra huestes de maldad, potestades, principados. No es su esposo, no es su esposa, no es su hermano, no es su hermana. El enemigo quiere venir a tentar. Y Jesús le responde entonces, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele ¿a quién? Solamente a Él. Jesucristo vino a tomar la Shemá, Deuteronomio 6:13. Eso es lo que Jesús le está respondiendo. Por eso es tan significativo para estos 4 años de iglesia decirte que sería muy chévere celebrar dándole la gloria a Dios. Pero en esta ocasión tengo que celebrar diciéndote, cómanse la torta rápido y a orar y a ayunar y a clamar porque tenemos que guerrear. Porque el diablo anda suelto buscando a quien devorar y la iglesia de Cristo no se puede detener. Porque este reino, el reino que Jesús vino a establecer, no se detiene. Dice la palabra que el reino de los cielos sigue avanzando en contra de las tinieblas y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo que lleva el reino. Y por eso el pueblo de Dios tiene que tener claro quién es su rey. Porque Jesús, como lo dice un hombre muy especial que se llama Warren Wiersbe, dice, antes de que un rey pueda gobernar a los demás, debe probar que puede gobernarse a sí mismo. Eso fue lo que hizo Jesús. Lo que Jesús hizo ahí en la tentación con el diablo fue recibir la autoridad para decirte, hey, tú que no has querido entenderlo, créeme que este reino es otra cosa. No te dejes deslumbrar. Yo te voy a bendecir y vas a ser tan bendecido que muchos no entenderán y te van a decir que estás loco, porque tú entendiste los principios del reino, porque tú entendiste que el legendario número 1, que el comandante y jefe de este reino pasó la prueba de la tentación, fue probado y lo probó para que tú y yo, al pasar la prueba, fuéramos redimidos. Porque muchos de nosotros, para ser honestos, nos hemos quedado en medio de la prueba, hemos caído en la tentación. Pero hoy Dios dice que aunque el diablo, Juan 10:10,
que aunque el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, mi Jesús, el Rey, el Señor, ese Jesús ha venido a darte a ti y a mí vida, y vida en abundancia. Pero esa abundancia no tiene nada que ver con el engaño de este mundo. Esa abundancia, perdón si un día te lo predicaron en la iglesia de esa manera, pero esa abundancia no tiene nada que ver con que tengas más o menos plata. Esa abundancia tiene que ver con que tu corazón, tu mente, toda tu vida lo adore a Él y entienda que vives por su reino. Y entiendas que ese letrerito que dice Tierra Nueva no es por una iglesia, es porque ese es su reino. Y es porque quienes caminamos en ese reino sabemos que lo mejor, que es Él, está por venir. Sabemos que lo que nosotros esperamos no es de este mundo, no hay nada que nos vaya a suplir. Es más, también lo describe el Señor, que en Apocalipsis, ¿sabe con qué vamos a pavimentar las calles? Con oro. Ay, pastor, qué desperdicio. En su reino no importa, hay oro hasta para pavimentar las calles. Eso dice su palabra. Pero usted y yo nos hemos dejado tentar y engañar en las necesidades básicas, en los placeres de la carne, en tantas cosas con las que Dios nos ha engañado, en el poder, en la avaricia, en el lujo, no sé cuál sea. Pero Jesús nos está mostrando hoy que Él es fiel, que Él es el Rey, que Él es el Rey de nuestros corazones, que Él es el Rey de esta iglesia, que Él es el Rey que gobierna nuestras vidas. Y qué mejor oportunidad que celebrar su reino, porque esta tiene y debe ser siempre una iglesia del reino. Esta no es la iglesia de Germán, de Ariel, de Ana, de Carlos, de Alex. No, esta es una iglesia del reino que quiere que nosotros conozcamos la verdad para que nuestro camino a la tierra nueva cada día esté más firme. Y aunque vengan tempestades sobre esta casa se sostenga y se cimiente sobre la roca que es Cristo, ninguna otra. Amén.